Ah, ok, vale, listo. Bueno, pero igual, entonces ya suelto. Es que soy malísima para estos bichos, perdón. Dios me dotó de una voz dura, entonces yo hago uso de mi voz dura para no tener eso en las manos. Entonces, la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad lo que busca mediante esos 13 puntos es identificar causas y consecuencias. Por ejemplo, hay un punto específico para hablar del desplazamiento forzado en Colombia y el despojo de tierras, cómo se dio. Y allí entran todos los actores del conflicto armado. Y todos los actores, fuerza pública, el Estado colombiano, y si hay que demostrar responsabilidad del Estado colombiano en algunos hechos que se tengan aquí, que se encuentren acá, también se va a hacer. Pero no responsabilidad judicial, ojo, porque es un mecanismo extrajudicial. Tiene una duración de 3 años, muy corta, porque no tiene una temporalidad demarcada y definida, y aquí en el país ha pasado mucha cosa, entonces digamos que es un reto y una tarea bien interesante. Y un mecanismo también extrajudicial y de carácter humanitario que no existe en ningún otro escenario de justicia transicional del mundo, que en esto sí somos como pioneros, es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Entonces, como les decía hace un rato, las personas desaparecidas en este país tienen un subregistro, indicado además por las mismas organizaciones, bastante alto. Y las víctimas de las personas dadas por desaparecidas lo que quieren es conocer la verdad de dónde están sus desaparecidos y qué pasó con ellos. Entonces la unidad de búsqueda se encarga de 3 cosas: buscar, identificar y reencontrar con sus familias a aquellas personas desaparecidas, vivas o muertas. Digamos, las personas que desafortunadamente en el marco del conflicto armado fallecieron y de las que vamos a encontrar sus restos, poder lograr hacer una entrega digna con las organizaciones y con las familias para que puedan adelantar pues, los procesos de duelo y los procesos internos. Y hay personas vivas también que están desaparecidas, entonces lograr hacer esa reunificación también. Por ejemplo, cuando la exguerrilla de las FARC empezó a trasladarse a las zonas veredales y empezaron a salir por televisión, todas las imágenes y todo el mundo, mucha gente empezó a encontrar familiares que habían dado por desaparecidos que estaban en la guerrilla. Y que o por razones de seguridad o pues por otro tipo de razones no habían vuelto a tener comunicación con sus familiares. Entonces sí hay personas desaparecidas que pueden estar vivas en algún punto del mundo y la idea es poder encontrarlas también. Esta tiene una duración de 20 años y prorrogable por otro tanto. Y es un mecanismo extrajudicial. ¿Para qué creen que se establecieron estos dos como mecanismos extrajudiciales? O sea, ¿qué compone o de qué se encuentra o cómo, por qué se encuentra definido como un mecanismo extrajudicial? ¿A qué les suena? Tan jurídico. No necesariamente el marco legal, porque marco legal tiene. Pero cuando yo hablo de algo judicial, me implica una pena, una investigación, una sanción, ¿sí o no? Cuando yo hablo de algo extrajudicial, es que yo pueda contarlo sin pensar en tener esa consecuencia de esa investigación posterior. Entonces, ¿por qué se hace y por qué se definen estos mecanismos como extrajudiciales? No solo pensando en excombatientes, por ejemplo, o en personas que hoy en día pertenezcan a un grupo armado o que pertenezcan a la fuerza pública, sino pensando también en aquellos civiles que tienen información relevante y que nunca la han podido contar porque si llegaban a un escenario judicial, por sí o por no, iban a tener en contra suya una investigación por lo menos por un tiempo, y nadie se quiere ver metido en eso, ¿sí o no?
Uno dice, no, pues yo cuento, pero pues me van a enchicharronar tanto tiempo. Sí, me perdonan a veces un poco los términos coloquiales, pero prefiero con eso que queden como cosas más claras que los tecnicismos que uno a veces usa y eso terminan enredando. Y entonces la gente no contaba cosas. Algún día algunos fiscales contaban que cuando fue todo este proceso de contar la verdad, antes de que saliera la normativa para que los integrantes de los grupos paramilitares pudieran contarle la verdad al Centro Nacional de Memoria Histórica, se acercaban y decían, uy, mire, es que yo conozco X situación, o yo sé que en X parte hay unos cuerpos, o sé que en X parte hay tal cosa. ¿Qué le tenía que decir el ente investigador? Si usted me lo cuenta, yo tengo que cumplir con el deber constitucional que tengo de investigarlo. ¿Y qué hacía la persona? Agarraba su información y le decía, hasta luego, yo me voy. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con las víctimas? Pues que esa información se perdió. El punto clave es la información a las víctimas. Entonces, ¿por qué estos dos mecanismos se vuelven extrajudiciales? Para garantizar que cualquier persona que conozca del paradero de una persona por desaparecida o de situaciones que se dieron en el marco del conflicto armado y las quiera aportar a la Comisión de la Verdad, pueda hacerlo para garantizarle la verdad a las víctimas de este país, con eso generar un mecanismo de reparación a las víctimas sin que en contra de ellas haya una investigación. Eso es lo que buscamos que nos garantice, es que todo el mundo pueda contar lo que sabe, tanto en la Comisión de la Verdad como en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Y sobre todo, tiene una relevancia especial en la unidad de búsqueda, que además no solo es extrajudicial, sino de carácter humanitario. Y lo que estoy haciendo yo es reivindicando la humanidad de esa persona que está desaparecida y priorizando encontrarla antes de un proceso judicial. O sea, me interesa encontrarla y saber dónde está y saber qué pasó antes que una investigación de un proceso judicial. Y no sé si conocen víctimas de ese hecho que es de los más execrables en todo el tema. Pero lo que le piden a uno es, yo necesito saber es la verdad. Yo necesito saber dónde está y necesito saber qué pasó. Entonces, ¿se acuerdan que les hablaba que uno de los primeros componentes de este sistema era el tema de la verdad? Hay diferentes vías frente a los tres mecanismos en donde vamos a encontrar verdad. Todas son construcciones diferentes, pero nos deben llevar a las construcciones de la verdad. Y estos mecanismos y medidas deben funcionar articuladamente, pero ya les explico porque hay una sola limitante. La Jurisdicción Especial para la Paz, que ya la vamos a tratar como más a fondo, pero es el único mecanismo judicial de todo este sistema. Y las medidas, pues son dos medidas, la de reparación integral, que seguirá estando a cargo pues, de la Unidad para las Víctimas y de las entidades creadas en el escenario de la Ley de Víctimas, y las garantías de no repetición, que se darán a través de la implementación adecuada del sistema integral y de lo que se pactó en el acuerdo. Como les decía, no necesariamente tiene que ser solo un tema de política pública, sino que la implementación del acuerdo nos dará que no se vuelvan a repetir los hechos que ocurrieron en el marco del conflicto armado. La idea es tener entonces un protocolo de cooperación entre los mecanismos del sistema. Y los mecanismos del sistema tienen una comunicación de la siguiente manera. Miren que es que eso sí no está allá. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y Jurisdicción Especial para la Paz. Estas dos extrajudiciales, esta judicial. Eso quiere decir que entre ellas
pueden compartirse información porque no se rompería la extrajudicialidad de lo que yo cuento, porque pues de nada serviría que yo contara algo en un mecanismo extrajudicial si finalmente eso va a terminar llegando a un mecanismo judicial. Pues pasa gracia, lo cuento en el mecanismo judicial de una vez. Entonces, ellas dos pueden intercambiar información. ¿Cómo actúan con la JEP? De la información que reciba la JEP, puede enviarla o debe enviarla a los dos mecanismos extrajudiciales para hacer parte de la información que se está recopilando en los otros mecanismos. Regula. Ok. Estamos diseñando entre las tres entidades un comité y un protocolo para definir cuáles son esas rutas de traslado de información efectivo y que obviamente la ciudadanía las conozca para ver cómo va a ser ese traslado de información. Entonces, apenas tengamos el protocolo, también se los contamos, pero como hasta ahora la JEP es la única que, digamos, está operando, en fin, y la Comisión de la Verdad está en una fase preparatoria, y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas tiene la directora y un equipo, pero la idea es que a partir de finalizando este mes ya puedan empezar también a funcionar. Entonces, cuando ya estén como funcionando y metodológicamente tengan cosas más definidas, podamos hacer ese comité, porque si no, pues solo una entidad es la que por ahora ha venido adelantando el trabajo. Y como sistema, pues tenemos que funcionar articuladamente. Cada uno no puede funcionar por su lado porque pues no daría una respuesta completa e integral a las víctimas. Ahora sí, ¿qué es la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Qué han escuchado de la jurisdicción? ¿Quién ha escuchado algo? ¿Nadie? ¿Quién da más? Que sí, definitivamente están pasándose por la faja la Constitución, la ley, pero uno entiende entonces, si estamos en un sistema de justicia especial para la paz, ¿cuál es el sentido entonces que se busquen mecanismos de justicia transicional? Entonces, eso es una contradicción. Uno entiende que hay unos intereses del establecimiento y hablan juristas, reputados, magistrados y gente de la derecha, más que todo, ¿no? Voy a tratar, sin entrar en el caso particular, porque eso sigue siendo estudio de la sala, de la sección de revisión del Tribunal de Paz, de poder darle luces de eso, cómo se define o por qué sí o por qué no se tiene que adelantar en la jurisdicción. Pero la Jurisdicción Especial de Paz, primero, es el único mecanismo judicial del sistema que se crea en el marco del acuerdo final del punto 5 y se encarga, tiene tres objetivos: investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de graves violaciones a derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado anteriores al 1 de diciembre del 2016. ¿Por qué esa fecha? Ay, ya lo dije antes. ¿Señor? 30 de noviembre queda en firme el acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera. Pues 1 de diciembre ya estamos en la etapa, empezamos la etapa del posconflicto. Entonces, por eso, todos los crímenes que se cometan desde el 2 de diciembre del 2016 para adelante, o sea, hacia acá, no son competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. No son competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero hacia atrás no tenemos límite. O sea, nadie nos dijo a partir del 50 y hasta el 2016. O a partir del 40 y hasta el 2016. Hacia atrás no hay cuenta. Hacia adelante sí hay una fecha de corte. ¿Listo? Entonces podemos investigar hechos hacia atrás en el marco del conflicto armado. Señor.
¿por qué militares o personas de las Fuerzas Armadas que fueron condenados por falsos positivos se pueden acoger a la justicia transicional y a la JEP? Listo, ya voy para allá cuando le hable del componente del juez natural, les explico por qué. Señor. Bueno, el segundo, la segunda firma, ¿no? Porque tuvo una firma anterior. Sí, bueno, sí, la primera firma fue con grupos paramilitares. Por allá en el 2005, ¿cierto? Aparece esa condición buscando solucionar un conflicto a partir de la existencia de esos grupos. El 30 de noviembre, entonces, aparece la firma del acuerdo de paz con la FARC. La pregunta mía es, ¿qué pasa si otro grupo insurgente, el caso del ELN, quiere acogerse a esa ley? Tendrán que hacer las adecuaciones que correspondan en el marco de ese acuerdo de justicia. Entonces, ¿se acuerdan que al principio yo les hablaba de la naturaleza del acuerdo, no? La naturaleza del acuerdo es una naturaleza política. ¿De dónde surge el acuerdo final? Y a mí me gusta siempre parar a la gente en este escenario. ¿Por qué? Porque eso nos hace pensar en por qué las normas quedaron como quedaron y no fue decisión de una sola parte. Y fue producto de una negociación entre un grupo armado que no fue vencido. O sea, ellos no se rindieron ni los vencieron, se sentaron en una mesa a negociar para finalizar el conflicto con el Estado colombiano. Entonces, a veces, un poco el tema de ¿y por qué las cosas no quedaron mejor? ¿Y por qué las cosas pudieron quedar mejor, peor? Es lo que tenemos porque fue lo que quedó en el acuerdo, intentando garantizar por encima de todo que los derechos de las víctimas sean los derechos que vamos a garantizar en el marco de la implementación de estas estrategias y estos mecanismos. ¿Listo? Si otro grupo armado considerara que sería pertinente incluirse, tendrían que hacer las modificaciones que corresponda tanto en el marco del acuerdo que ellos firmen como normativamente en lo que ya existe. ¿Listo? Pero tendría que darse la adecuación allí. O sea, no, en este momento digamos que compete Jurisdicción Especial de Paz a excombatientes de las FARC y a miembros de fuerza pública. Y de manera voluntaria a otras personas que ya lo vamos a ver. Pero igual les voy a ir como explicando cosas y de pronto le queda como más resuelto más adelante. ¿Qué es lo que buscamos con este tipo de justicia? Avanzar en la construcción de una paz estable y duradera y pasar todo este estado de violencia. Acuérdense que la justicia transicional lo que busca es dar un paso, como ha sucedido en varios países, de una dictadura a una democracia, o como acá, salir de un conflicto armado interno y poder ingresar en un estadio de paz. ¿Listo? Y se busca por esta vía. ¿Cuál es el estado de implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz hasta este momento? Bueno, me faltan como dos. Entonces, 30 de noviembre del 2016, firma del acuerdo final para la construcción de una paz estable y duradera. El 30 de diciembre de ese mismo año se promulga la Ley 1820, que habla sobre los tratamientos especiales y las amnistías y los indultos que quedaron pactados al interior del acuerdo. El 4 de abril del 2017 se promulga el Acto Legislativo 1 del 2017, que crea las disposiciones transitorias a la Constitución, lo que les decía al principio, el capítulo transitorio de la Constitución, y casi que define cuál es la tarea de la Jurisdicción Especial para la Paz y de cada uno de los mecanismos de la jurisdicción. En julio del año pasado iniciamos el Plan Piloto Territorial, con la presencia en varias ciudades de departamentos. El 26 de noviembre del 2017 se selecciona por parte del Comité de Escogencia los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y hay un paréntesis chiquitico.
los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, como quedó en el acuerdo, no iban a ser escogidos por los mecanismos que ya existían a nivel interno de elección de los magistrados de esos cargos. Entonces se creó un comité, se llamó el Comité de Escogencia, que lo conformaban 5 personas, 2 nacionales y 3 de carácter internacional que ponían cada uno de los veedores del proceso de paz, y la que dirigía el Comité de Escogencia era la representante de los profesores universitarios de todo el país, que es Claudia Vaca, que además es genetista. Entonces así como que en temas de justicia ya no estaba permeada, y se garantizaba que fuera transparente y con la participación de toda la ciudadanía. Cuando se abrieron las convocatorias, fueron abiertas al público y por todos los medios nacionales, por los canales privados y públicos, por medios de comunicación, salían las comerciales para que la gente pudiera participar. Uno, de la revisión de las hojas de vida de las personas que iban a ser parte o que se estaban postulando para ser parte de los 3 mecanismos del sistema. Y que si tenían pruebas en contra de alguno por haber hecho parte en el marco del conflicto o tener una situación que se considerara que no era viable para que estuvieran allí, podían hacerlas. Eso dio un filtro, unas personas que dieron unas entrevistas que también fueron públicas y que todavía están publicadas, sobre las que también, pues digamos, la ciudadanía tiene amplio conocimiento, puede conocerlas en cualquier momento, y el Comité de Escogencia fue el que le pasó el listado al presidente, no para que lo aprobara, para que los nombrara. El Estado colombiano no participó directamente de la elección de ninguno de los magistrados, ni de la directora de la unidad de búsqueda, ni de los comisionados para la paz. Fue este equipo de 5 personas que le dijo al Estado, son estos y ya. ¿Listo? Garantizando la transparencia y que no hubiesen mecanismos de elección como los que ya teníamos y los que habían generado también tanto ruido en algún momento. El 30 de noviembre del año pasado sale el proyecto de ley estatutaria del Congreso de la República y pasa a manos de la Corte Constitucional. La idea era que saliera antes de terminar Fast Track y lo logramos, en esa fecha se logró. El 15 de enero de este año se posesionan los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y empiezan a hacer un trabajo un poco más interno, y el 15 de marzo de este año abrimos las puertas al público y se empezaron a recibir ya directamente las solicitudes de todas las partes. Sacamos un reglamento interno, que es la manera en cómo internamente nos definimos y cómo funcionamos de manera interna, y ya se presentó las normas de procedimiento que ya pasaron la primer conciliación entre Senado y Cámara el 29 de mayo de este año. Las normas de procedimiento sí deben pasar por el Congreso de la República. Sin embargo, el acto legislativo 1 estableció que la JEP podría empezar a funcionar sin norma de procedimiento que la regulara, porque el acto legislativo casi que da las funciones de cada una de las salas y de cada una de las secciones y le dice qué es lo que tiene que hacer. Y como en esta primera parte estamos haciendo el tema de la recepción de informes y recibiendo toda la información para empezar a trabajar, está, digamos, que los tiempos dados para que pueda adelantarse la norma de procedimiento de aquí a que lleguemos a etapas de juicio o a otro tipo de situaciones en el Tribunal de Paz. Entonces también tenemos sustento normativo para estar trabajando a la fecha y no tener, digamos, que inconvenientes de carácter jurídico. Señor. Con los buenos días para... No, tranquilo, nosotros no escuchamos. Bien, con los buenos días para todos. Mi nombre es Marco Tulio Uribe Ángel,
participo en representación de Azonal Judicial SI en este evento, Sindicato de Industria de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación. Hay una inquietud que me asalta a mí en relación precisamente con estas reglas de procedimiento que está llamado a seguir, que están llamadas a seguirse en la JEP y que sin duda alguna desde aún antes de comenzar han generado mucho escozor por algunos episodios que se han venido presentando, entre ellos precisamente el análisis de la situación de el amigo Santrich y las posibilidades o facultades más bien de que esté investida la JEP para conocer de ciertos asuntos y decidirlos de fondo, en el caso pues de Santrich, o escarbar digamos más de lo que debería ser, que todos conocemos, es que no se puede limitar sino a la fecha de comisión del delito para establecer si sí le corresponde a la JEP o no, y la JEP dice, un momento, nosotros podemos ir un poco más allá. Ahora vengo con otra serie de situaciones a partir de la exposición que vienes haciendo en el siguiente sentido. No existiendo todavía una norma de procedimiento para regular todo tipo de actuaciones y el paso a paso del procedimiento que se ha de seguir para efectos del conocimiento de los procesos y el juzgamiento de las conductas de aquellas personas que se someten voluntariamente. ¿Será que entonces cada decisión que se vaya adoptando por parte de la JEP a partir de la visión y lectura que tienen de la norma correspondiente del acto legislativo 01, va a tener que pasar por un tamiz, bien sea de corte constitucional o de algún organismo que entre a valorar? Porque aquí, como somos, mi padre solía decir, que en paz descanse, estamos en un país de leguleyos y cagatintas. Aquí todo tiene que estar reglamentado al dedillo, pues, y al detalle, para poder que no haya ninguna discrepancia. Y sin embargo, como también suele decirse en una conversación entre dos abogados, hay por lo menos 3 tesis. Entonces, todo tipo de acto que vaya a producir la JEP, mientras no haya una reglamentación clara de procedimiento, va a ser objeto de cuestionamiento, y por ahí van a venir más talanqueras de las que se les ha puesto. ¿Cuál entonces es el mecanismo que se tiene diseñado para el abordaje de esas decisiones y consideraciones mientras se implementa esa regla o esas reglas de procedimiento para el juzgamiento de las causas? Pregunta no tan fácil, pero precisamente es uno de los retos de este tipo de justicia transicional. Nosotros no estamos definidos de la misma manera que está definida la justicia ordinaria o de lo que pudo ser en su momento justicia y paz, y por esa razón no podemos ser medidos con la misma vara con la que se miden los otros tipos de justicia. Ese es uno de los primeros retos, cambiar la mentalidad y el chip de qué es la jurisdicción especial para la paz y qué la hace diferente frente a los mecanismos de justicia que ya existen, también transicionales o sin ser transicionales, que ya estaban en nuestro estatuto, que es la justicia ordinaria. ¿Con qué avales contamos? En este momento contamos con un primer aval, y es acto legislativo ya pasó por la revisión de la Corte Constitucional. Y si bien la Corte no nos ha proferido el fallo definitivo, ya el comunicado con las situaciones que son las que requerían un ajuste se han implementado, pero avala el acto legislativo y los artículos que lo componen. Tiene un par de modificaciones, una de ellas pues el tema del juez natural frente a los terceros civiles, que ya lo tocaremos, pero en ningún momento modificó ni el artículo que considera o que le daba facultades a la JEP para funcionar sin norma de procedimiento que la regulara, y lo avaló y le dio vía libre, y por eso la JEP ha ido trabajando. Y 2, avaló los artículos del acto legislativo que le daban las funciones a cada una de las salas
que si ustedes lo leen es demasiado descriptivo además, o sea, es como la sala de definición de situaciones jurídicas y le apunta todas las tareas que la sala de definición de situaciones jurídicas tiene que hacer. Y para tal fin, antes de que salga la ley de procedimiento, la jurisdicción también ha emitido otro tipo de decisiones que le permiten tener unos protocolos de manejo que conozca toda la ciudadanía para que sepan a qué enfrentarse. Y por ejemplo, vuelvo y digo como le dije al compañero, no se toca o no tocaremos casos en este foro ni en casi ninguno de temas particulares porque siguen siendo estudio de la sala. Pero lo que sí le diré es que tanto la Jurisdicción Especial para la Paz como la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal en el tema de justicia ordinaria, están de acuerdo en el tratamiento que debía dar la Jurisdicción Especial para la Paz frente al caso que comenta, ¿sí? No, vuelvo e insisto, no tocaremos como casos particulares porque todavía están en decisión de los magistrados, pero es un poco entender que esto es una justicia sui generis y que se está construyendo. Y que esto no tiene medida ni rasero igual que la jurisdicción ordinaria o que la justicia y paz en su momento. Sino que tenemos que cambiar ese chip como abogados de pretender que todo tiene que ser de la misma manera en la que se ha venido trabajando. Entonces no crea, a los que también somos abogados en el marco de esta justicia, lo que nos ha tocado de construir y empezar a construir ha sido también bastante, pero ese es el proceso, de construir y construir para poder garantizar la construcción de esta paz y poder identificar que no el mismo rasero nos tiene que medir a todos porque las situaciones también son diferentes. ¿Listo? Igual, cuando salga la norma ya, además la norma recoge muchísimas cosas que ya el reglamento y que el acto legislativo, no se inventa cosas adicionales, entonces también esa es una garantía de que lo que allí quede dará cuenta de lo que se había venido trabajando. Una de las cosas, para terminar, que es una de las cosas que más escozor también viene causando y es precisamente porque no hemos sabido cambiar el chip en la opinión pública nacional y en parte de la internacional viene gravitando esa idea con la que se fundamenta tanta y tan rabiosa oposición a la Jurisdicción Especial para la Paz de que debió habérsele entregado a la Corte Suprema de Justicia como una sala especializada y juzgarse como jurisdicción común, lo que es impensable en un régimen que coge ya una transición y en un proceso especialísimo y sui generis, para un conflicto también sui generis en el mundo, porque es que este no tiene parangón en el mundo entero. Esa es la situación. Para nosotros resulta claro, pero en el imaginario todavía de la opinión pública y más aún en campaña presidencial, ese es el tema que más escozor causa. Claro que sí. Y por eso estos escenarios nos permiten mostrarle aparte de la ciudadanía en blanco y negro, o sea, aquí nosotros no venimos a vender otra idea diferente a lo que de verdad somos y de lo que tenemos y podemos hacer. Por eso siempre les digo y nos paro en el escenario de esto es negociado, es en el marco de un acuerdo, que las cosas no quedaran como finalmente mucha gente hubiese querido que quedaran, eso es una cosa diferente, pero trabajamos con lo que tenemos para garantizar los derechos de las víctimas, que es lo fundamental y lo primordial en la tarea que hacemos día a día como Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Y cómo está compuesta la JEP? La JEP es un órgano independiente, no pertenece a la rama judicial, no pertenece a ningún ministerio, no depende del Ministerio de Justicia ni del Ministerio del Interior, ni siquiera depende de Presidencia de la República. Las tres entidades, que son además diferentes, Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda y JEP, las tres somos independientes y autónomas. Esa es otra situación de las que ha generado también mayores escozores. ¿Por qué no dependen de nadie y por qué no están incluidas en el escenario de lo que ya estaba construido? Exacto.
Y es precisamente porque fue una de las garantías que se definió en el marco del acuerdo. Lograr tener personas, funcionarios, que también cambiaran ese chip en este marco de justicia sui generis. ¿Cómo? Para que nos expliques también del manejo en la parte presupuestal, es decir, ¿con qué presupuesto se costea todo lo que cuesta, valga la redundancia? Un presupuesto totalmente diferente de la rama judicial. Tampoco compartimos presupuesto. En principio, los tres mecanismos del sistema trabajamos con el Fondo para la Paz del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas. Y ya posteriormente, que fue una de las labores más complicadas, porque como era una entidad naciente e independiente, pues no había como el mecanismo para que el DNP o Ministerio de Hacienda le girara los recursos directamente. Por eso salió solo un decreto que por una única vez, y mientras se posesionaba la presidenta del tribunal y el secretario ejecutivo, que ya les voy a mostrar cuáles son como esos posibles paralelos que hay con la rama judicial de esta figura, el ministro de Justicia hacía las veces, por una única vez, de recibir los recursos para que posesionaran estos dos y poder hacer el traslado de los recursos a la jurisdicción. Y así ya la jurisdicción podía empezar a trabajar de manera autónoma. Entonces, la única conexión con el Ministerio de Justicia fue en ese punto y para el tema del manejo del traslado de los recursos. Pero obviamente pues trabajamos de la mano del Ministerio de Justicia con el tema de justicia transicional para poder hacer la difusión y la pedagogía de lo que somos como entidad. La Jurisdicción Especial para la Paz, entonces, como les digo, es un órgano totalmente independiente y se compone de unas salas iniciales, de un tribunal para la paz, que tiene como las secciones de juzgamiento, de una unidad de investigación y acusación, que no me gustan los paralelos, pero digamos que nos permiten entender cómo no estamos vinculados a ninguna rama, ni a la rama judicial del poder público, y es que esa unidad de investigaciones y acusaciones, como la Fiscalía, salvo contadas excepciones, sino por la figura únicamente, es el ente investigador de la Jurisdicción Especial para la Paz. O sea, cuando algo se va a investigar al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo hace la unidad de investigación y acusación, no la Fiscalía General de la Nación, que ya está creada, que es para justicia ordinaria y para justicia y paz. Entonces, tenemos nuestro propio órgano de investigación. Y tenemos la Secretaría Ejecutiva, que además de otras funciones, es la que hace todo el manejo administrativo. Hagan cuenta el Consejo Superior de la Judicatura. Pero pues obviamente, salvadas excepciones, esto es una cosita así de chiquita, pero para lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz. Tenemos 3 salas, que son las que inician el trabajo y que en esta fase, digamos que son las que cobran mayor relevancia. Y es la sala de reconocimiento de verdad, ese tiene un nombre larguísimo, perdón. La sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y las conductas, que es la primera sala que recoge los informes con los que trabaja la Jurisdicción Especial para la Paz. Tiene una sala de definición de situaciones jurídicas en donde se adelantan otros trámites con miembros de fuerza pública, con miembros de protesta social, que tienen ya definido un protocolo que se puede encontrar en la página de la JEP para hacer la revisión de cómo funciona y cuáles son los trámites que se adelantan allí. Y la sala de amnistía e indulto, que adelanta los trámites que hayan quedado pendientes de amnistías e indultos de miembros de la organización política FARC hoy en día frente a delitos políticos y conexos, que no tengan que ver con graves violaciones a derechos humanos. Y tiene un tribunal para la paz que tiene las 2 secciones de juzgamiento, que como la Justicia Especial para la Paz se basa en el reconocimiento de verdad,
Pues la primera sección será la sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Aquel que reconozca verdad pasará a esa sala y adelantará el trámite que corresponda. Pero si no reconoce verdad, o sea, si se le da traslado de un informe que presenta una organización, ya hablamos más a fondo de eso, y dice, no, yo no reconozco lo que me están diciendo allí, se envía ese informe a la unidad de investigación y acusación para que recoja todas las pruebas posibles y llevar a juicio a esa persona ante la sala de casos de ausencia de reconocimiento de verdad. En los casos en donde no hay aceptación, bueno, ya les explico con un gráfico, es cuando hablamos de sanciones de 15 a 20 años privativas de la libertad sin ningún otro beneficio adicional. Tiene una sección de revisión que al interior de la jurisdicción hará la revisión de los fallos de las anteriores secciones o de las salas y además adelanta en este caso la revisión de los trámites de extradición. Esa es la sala que viene adelantando lo del caso mencionado. La sección de apelación, y es porque claro, todo el mundo tiene derecho a la doble instancia, también como un derecho fundamental, un derecho humano, y se garantiza. Y el final, que es la sección que no ha empezado a funcionar y que se demora un poquito más, es la sección de estabilidad y eficacia de resoluciones y sentencias. Otro paralelo, insisto, o sea, guardadas las diferencias, pero serían como los jueces de justicia y paz que van a revisar las sanciones que impone la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto para contarles que es totalmente independiente de lo que ya existe y de lo que está creado al interior del Estado colombiano como un proceso judicial. ¿Quiénes comparecen ante la JEP? Hay dos maneras de comparecer ante la JEP. Uno de manera obligatoria. Y de manera obligatoria es aquellos que firmaron el acuerdo de paz y que se comprometieron a atender el llamado de la Jurisdicción Especial. Exintegrantes de las FARC, hoy como organización política, y miembros de fuerza pública. No todos los miembros de fuerza pública que adelantaron ejecuciones extrajudiciales hacen parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero no les voy a mentir, son casi el 90% de las personas de fuerza pública que están llamadas ante la JEP o que se han sometido voluntariamente a la JEP. Exmiembros, claro, condenados o activos. Porque apenas te condenan, te vuelves exmiembro de la fuerza pública. ¿Y por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia, en dos decisiones que profirió frente al tema de ejecuciones extrajudiciales, planteó que las ejecuciones extrajudiciales eran una estrategia de guerra utilizada para demostrar bajas al enemigo que como consecuencia traían unos beneficios para la persona que lo ejecutaba, ¿sí? Pero entonces no primaba allí el ejercicio del beneficio, sino la estrategia de guerra. Por esa razón ingresan las ejecuciones extrajudiciales a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero no ingresan de una manera, digamos, como tan directa. Tiene que haber una demostración de la conexidad de esa ejecución extrajudicial con el conflicto armado y que la razón primaria haya sido esa estrategia de guerra. Pero si, por ejemplo, lo que primaba era el fin económico antes de la estrategia de guerra, esos casos no entran a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por ejemplo, unos miembros de fuerza pública, para no ponerles nombres, ingresaban a una finca o a algún lugar
y con la finalidad de robar a esa persona, terminaban asesinándolos. Y para obtener otro tipo de beneficios, los presentaban como falsos positivos. ¿Cuál era la finalidad inicial ahí? La ejecución de un delito de carácter ordinario que nada tenía que ver con el conflicto armado. Razón por la cual esos delitos salen de Jurisdicción Especial para la Paz. Esos no los conoce la jurisdicción y siguen su trámite en ordinaria. Y muchas veces los miembros de Fuerza Pública dicen, pero ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué nos tocaron un trámite diferente? Pues obviamente porque su deber constitucional era el de la protección a los ciudadanos colombianos y digamos que la naturaleza de sus acciones era un tanto más gravosa frente a esa situación. Hemos tenido ya digamos muchos diálogos con víctimas y con organizaciones de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y de crímenes de Estado en donde pues también han hecho diferentes requerimientos frente al tema y frente a las ejecuciones extrajudiciales y de por qué están en la Jurisdicción Especial para la Paz, pero digamos que ese ha sido el argumento que se ha manejado por ahora para los que han ingresado a la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí. Te iba a hacer una pregunta. Pues hay varias preguntas, pero te voy a hacer esta inicialmente, porque si la Corte Suprema ya conceptuó que hay una estrategia, entonces digamos, aquí en la jurisdicción van a estar quienes son los que ejecutaron directamente la estrategia, pero quienes la planearon. ¿Qué pasa? Porque igual nosotros tuvimos te pongo el caso de Justicia y Paz. Ellos han compulsado muchas copias para investigar a altos personajes de este país, empresarios, etcétera, ante la jurisdicción ordinaria, investigaciones que no han llegado a ninguna parte, de las cuales no sabemos nada, y qué tanto puede pasarnos lo mismo con esta situación, porque lo importante es lograr establecer quiénes, cuándo y cómo, dónde, y qué juzgamiento van a tener quienes planearon y idearon la estrategia. Y yo quisiera complementarla con algo para que de pronto en la explicación la redondees mejor, y es, si la Fiscalía General de la Nación en principio asumió esas investigaciones y ahora con ocasión del el inicio de actividades de la JEP propiamente, las distintas salas de la JEP, se le entregaron por parte de la Fiscalía una cantidad enorme pues de procesos, hubo un acto protocolario muy bonito, el fiscal entregándole las carpetas con todos los expedientes, los procesos que van para Justicia y Paz, pero no va a ser nada pacífico, creo yo, y sabrás explicarnos ese choque de trenes que se avisora por conductas, por ejemplo, como estas, con las características de las que habla mi compañera, que es en el marco, conductas ocurridas en el marco del conflicto, por causa del conflicto o como decimos en nuestro sistema de riesgos laborales, por causa o con ocasión, porque debe entonces involucrarse eso, porque es que no es un hecho aislado. Se trata de personal que ingresa a una finca, como en el ejemplo que tú pones, que ingresa a una finca. Inicialmente es con el propósito de robar, pero también de obtener algún otro beneficio, porque también en el marco del conflicto ellos van a presentar un reporte de bajas en combate. Entonces nos llevamos el muerto o los muertos, le ponemos el uniforme allí en aquella cañada y simulamos pues toda la escena. Entonces ahí hay una situación de conflicto. Entonces puede que el robo como conducta, el hurto a personas como conducta ordinaria vaya y se quede en la jurisdicción ordinaria, pero esos asesinatos, cuando ya no están mediados por la conducta de hurto, sino por el fin precisamente de presentarlos como bajas en combate, que ya son actos del conflicto, tienen otros bemoles para mirarles. Claro que sí. Y para que, pues como es el mismo, estamos hablando de los falsos positivos, pues para que se responda en pleno.
En el año 2005 estaba de presidente el innombrable. Su ministro de Defensa, que no era Santos, es a quien posteriormente nombraron como Pinzón, como representante de Colombia ante el BID. Sacó una directiva ministerial, que es directiva ministerial, en esa época le llamaron directiva ministerial oculta, reservada, ultrasecreta, en la que se le colocaba precio a cada cabeza de guerrilla, a cada guerrillero, a cada persona integrante de. Eso en términos del proceso de gobierno del señor Uribe de esta democrática, seguridad democrática. De acuerdo a lo que tú has dicho, digamos que en este momento la CPI, Corte Penal Internacional, está adelantando varias investigaciones por efecto de falsos positivos en virtud a que, siendo prioridad y principio básico del Estado colombiano proteger la vida, en primer lugar. En segundo lugar, sus fuerzas, las fuerzas del Estado, que nos deben proteger, no le era dable al gobierno de turno, no al Estado, al gobierno de turno colocar el valor a un ciudadano colombiano, así este sea guerrillero. Estás diciendo, entendí entonces, a partir de la jurisdicción y por ocasión o con ocasión del proceso, el transitorio quinto de la Jurisdicción Especial para la Paz, podría ingresar el señor Uribe Vélez como responsable político, porque él es el primero en entrar a responder en la medida en que él es el jefe de las fuerzas militares colombianas, que generó una política de seguridad democrática. Su segundo a bordo, ministro de Defensa Nacional en la época, que fue el que puso el valor de nuestros impuestos, porque eso se pagó fue con nuestros impuestos, a los militares que en términos de guarniciones militares generaron toda una estrategia para poder, de acuerdo a la sentencia que tú estás señalando de la Corte Constitucional, para poder entonces entrar y decir, es que se generó con ocasión de un proceso de guerra y estábamos enfrentados la guerrilla contra el Estado colombiano. Y a partir de allí entonces también señalar no al que ejecutó, no al que llevó a los 11 niños de Soacha a Ocaña y los colocaron allí y los disfrazaron de militares y adicionales colocaron armas que no correspondían. Podrían entonces, bajo esa perspectiva jurídica expuesta por ti como representante de la JEP, entrar a ser parte del proceso de justicia transicional. Voy a hacer una claridad frente al tema. Primero, que me quedan 20 minutos, entonces nos va a tocar correr un montón. Segundo, máximo 20, ¿no? 15, máximo 20. Segundo, que esta herramienta que hemos usado hasta hoy ha sido para la aplicación de la ley 1820 de amnistías, indultos y tratamientos especiales a miembros de fuerza pública, para que puedan ingresar ante la JEP. Pero que nada quita que yo, como organización de la sociedad civil, presente un informe, porque como de manera obligatoria los miembros de fuerza pública deben acudir al llamado, presente un informe en donde dé cuenta de todo este tipo de situaciones para que sean investigadas a fondo, porque acuérdense que estamos hablando de máximos responsables, y no siempre el máximo responsable es la cabeza. Sí, ya. Esa es una metodología que se trae de los tribunales internacionales de Ruanda y Yugoslavia y todo ese cuento. De la CPI, y que es un tema que está en revisión de la Corte Constitucional en este momento, y por eso no estamos abordando este tema hoy en día. Ustedes recibieron el dossier de la Fiscalía frente a falsos positivos, donde se les entrega más de 3.500 falsos positivos detectados en Colombia y que son ejecutados por fuerza pública y que van a entrar a JEP. En el informe de la Fiscalía, nosotros como enlaces, solo los magistrados saben cuáles fueron los casos que recibieron.
Entonces, porque además hacen parte de la reserva probatoria y del trabajo que tienen que adelantar los magistrados en el trabajo que corresponde. Y frente a expresidentes hay un tema y es el artículo 50 del Acto Legislativo 1 del 2017, 50 o 51 si no estoy mal. Y es que quedan exentos los expresidentes de la República del llamado ante la JEP. Pero pasaría lo que pasa con Ernesto Samper, que él ya dijo que renunciaba a ese fuero y que podía ser llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero eso quedó en la norma. Si no estoy mal, 50-51. Entonces, digamos que y recibimos las recomendaciones de la Corte Penal Internacional espérate, ya te doy el artículo. Es que manejo tantos artículos al día, pero yo ya se los paso. Ahorita mismo lo busco y ya se los paso. Pero está expreso en la norma. Pero también digamos que hay posibilidades que de manera voluntaria pues existan esos llamados. ¿Quiénes comparecen ante la JEP de manera voluntaria? Terceros civiles y agentes del Estado no miembros de fuerza pública. ¿Quiénes son agentes del Estado no miembros de fuerza pública? Alcaldes, gobernadores, senadores, ministros, bla, bla, bla. De ellos ya tenemos aproximadamente 50 actas firmadas de sometimiento voluntario ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde han acudido de manera directa a decir: yo quiero que la Jurisdicción Especial para la Paz conozca los hechos que han sido materia de investigación en mi contra. Pero también, como se han dado cuenta por medios, no todos ingresan a la jurisdicción. Puede que yo haga la petición, pero no ingresan. Y es porque tengo que pasar por el filtro de evidenciar la conexidad o connotación del conflicto armado que ese hecho por el que me están investigando tenga. ¿Listo? No, si quieres seguimos. ¿Quiénes intervienen ante la Jurisdicción Especial para la Paz? Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, pues además de los comparecientes y sus abogados y demás, participan o intervienen y son intervinientes de carácter especial las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y infracciones a derechos internacional humanitario cometidos por agentes del Estado, miembros de grupos armados que han suscrito el acuerdo de paz con el gobierno y de terceros civiles en razón del conflicto armado. ¿Cómo lo hacen? En una primera medida tienen el primer mecanismo de participación, que es la presentación de informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Son informes muy sencillos, que lo que buscan es que la Jurisdicción Especial para la Paz conozca los casos y dé una respuesta judicial frente al tema. No son denuncias individuales, la JEP no recibe denuncias individuales. No es como la fiscalía en donde yo voy uno a uno y cada persona llena un formato en donde hace su denuncia. Aquí hablamos de informes que demuestren, por ejemplo, situaciones de sistematicidad, de masividad, de modus operandi, que permitan, si se tiene, si no se tiene, solamente la documentación de los casos y de las situaciones que han pasado, que permitan a la jurisdicción y al organismo que está creado para el análisis de esa información poder dar cuenta de las acciones que habían ocurrido. En esos informes además es pertinente incluir si esos hechos ya los conocía alguna otra autoridad, porque como estamos hablando que las demás autoridades nos deben pasar los informes de lo que han investigado en el marco con ocasión del conflicto armado, allí podremos encontrar elementos probatorios diferentes que aporten a esos informes de las víctimas. Además, interviene la Procuraduría General de la Nación como un interviniente judicial de carácter especial en todas las fases y las instancias de la JEP para garantizar la protección de los derechos de las víctimas y la defensa de los intereses de la sociedad. ¿Con qué insumos trabaja la Jurisdicción Especial para la Paz? Primero, con un informe que presentaba la Secretaría Ejecutiva, en donde
cruzando información de piezas procesales y de bases de datos que habían aportado desde Fiscalía y Ministerio de Defensa en un principio para el trabajo que adelantábamos, se creaban perfiles por comparecientes y por víctimas. Ya lo tienen las salas de la JEP. Segundo, informes de entidades estatales que tienen a partir del 15 de marzo del 2018 y hasta el 15 de marzo del 2021 para entregar informes. Tienen 3 años para entregar los informes. O sea que hasta ahora hemos recibido una primera parte de todos los informes que le pueden llegar a la JEP. ¿Quiénes entregan informes como entidades estatales? Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría, Justicia Penal Militar, Jurisdicción Especial Indígena, Justicia y Paz si así lo considera, y otras jurisdicciones que hayan adelantado investigaciones en el marco del conflicto armado. Por ejemplo, si los jueces de restitución de tierras consideran que deberían también en el marco de los despojos entregar un informe, deberían entregarlo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Recordemos que la jurisdicción es preferente para la investigación de miembros de FARC y miembros de Fuerza Pública en el marco con ocasión del conflicto armado. O sea que los hechos tienen que ser en el marco con ocasión del conflicto armado. Y el tercer mecanismo, los insumos que tiene la JEP es los informes de organizaciones sociales, de víctimas de derechos humanos, organizaciones étnicas, organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales. Y si no están organizados o son víctimas no organizadas, podrían juntarse para presentar un informe que no necesitan personería jurídica. O sea, si yo, con varias personas que fuimos afectadas por unos hechos por parte de FARC y por parte de Fuerza Pública y no pertenecemos a ninguna organización, pero consideramos que la JEP debe conocer lo que nos pasó para que lo investigue, podemos juntarnos, no crear una organización, ojo, juntarnos, hacer un informe juntos y presentarlo, porque la JEP no me va a pedir personería jurídica para recibirme el informe como organización. Y además, priorizamos y seleccionamos casos. El día de hoy, con Viviana y con las compañeras, les voy a dejar un documento, que es el anteproyecto para la guía de priorización de casos, que debe seguir la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad, que busca que las organizaciones hagan recomendaciones y observaciones a los mecanismos de priorización de casos que va a adelantar la JEP. Como les decía en un principio, la JEP no va a poder investigar ni por tiempo, ni por capacidad, todos los hechos que se cometieron en el marco del conflicto armado. Y por eso va a existir una priorización y una selección de los casos. Ya hay un anteproyecto que permite que nosotros hagamos parte de esos criterios. Entonces se los voy a dejar para que si ustedes también tienen como los sindicatos que representan, lo puedan analizar y puedan entregar las recomendaciones a esos criterios de priorización desde lo sindical, que sería también muy importante conocer cuáles criterios deberían estar incluidos allí. Bueno, más o menos cómo funciona la Jurisdicción Especial para la Paz, y es que entran los informes colectivos a la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad, y de acuerdo al reconocimiento o no de la persona, se trasladan a la sección de primera instancia para casos con reconocimiento de verdad o sin reconocimiento de verdad. Y la unidad de investigación y acusación, que siempre va a prestar un apoyo tanto a las víctimas como a los magistrados y a las salas. ¿Cuáles son las sanciones que impone la Jurisdicción Especial para la Paz? Hay 3 tipos de sanciones. Las sanciones propias, que incluyen el aporte completo de verdad, y estamos hablando no de una aceptación de cargos, no de una aceptación del hecho, sino de la verdad como un proceso dialogal de construcción, en donde debemos saber por qué, cómo y para qué sucedieron las cosas. Y
actividades con contenido reparador, si ese que es el escenario, digamos, ideal en el marco de esta justicia, yo obtengo la verdad y obtengo además acciones con contenido reparador para esas víctimas, que también son acciones de carácter colectivo, no temas individuales. La persona que está siendo sancionada podrá ser sancionada con una pena de 5 a 8 años, que es privativa de la libertad, pero en un establecimiento que no es en una cárcel. Entonces, por ejemplo, como hay un tipo de medida que es desminado humanitario, pueden mandar a la persona a una zona a donde adelante desminado humanitario durante esos 5 a 8 años de su sanción, para que haga también ese aporte a la sociedad civil frente al trabajo que tiene que hacer. Pero si la persona inicia el proceso y no reconoce la verdad desde un principio, sino que hay una etapa en la que después de no reconocer, como dicen por ahí, recupera la memoria y empieza a generar el reconocimiento de verdad, eso se llama un reconocimiento de verdad tardío. Igual debe aportar con reparación para las víctimas, pero tendrá una sanción de 5 a 8 años, ahora sí, en un establecimiento carcelario. Y si no existe ni verdad ni reconocimiento de responsabilidad por la persona que cometió el hecho y le es probado en un juicio, en una etapa judicial, le es probada su responsabilidad, tendrá una sanción de 15 a 20 años en privación efectiva de la libertad en un centro carcelario. Esos son los 3 tipos de sanciones que tiene en este momento la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué es lo que guía las sanciones? El aporte de verdad a las víctimas. Eso es lo que prima. Y el contenido reparador que puedan tener las acciones que se adelantan. No, por favor. Bueno, no, un antes, por favor. Eso. ¿Qué dice el reglamento de la JEP sobre las víctimas? El reglamento de la JEP, que ya fue proferido por el órgano de gobierno, toca 4 puntos importantes. Primero, la justicia prospectiva como un principio orientador que debe articularse con los otros mecanismos del sistema para que no sea una justicia solo para nosotros hoy en el día, sino que cambie a futuro de nuestros descendientes todo el proceso social que hemos vivido de conflicto armado y que no les corresponda a ellos. Un componente de participación efectiva de las víctimas, y es que la Secretaría Ejecutiva tiene además un programa, tiene la obligación de garantizar mecanismos de participación efectiva de las víctimas en el caso en el que lo requieran y de manera voluntaria lo acepten, que tendrá que ir desde atención psicosocial, atención y defensa judicial, garantizar materialmente que puedan asistir a las audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz y todo lo que ello conlleve cuando los casos sean seleccionados. Prevención y protección también está incluida. Atención a víctimas, y es que hay un sistema de asesoría y defensa judicial para las víctimas que será de manera gratuita y que podrá o no estar vinculado con el sistema de defensa de la Defensoría Pública que está en este momento, o podemos adelantar convenios interadministrativos con organizaciones de carácter regional que adelanten esa misma defensa judicial a las víctimas. Y pues la integralidad del sistema, lo que les hablaba al principio, que no solo actuamos como jurisdicción especial, sino que en todo el sistema podemos encontrar aportes de verdad que lo que van a buscar es reparar a las víctimas del conflicto armado. Y tenemos 3 tipos de comisiones en este momento creadas al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz. Una comisión territorial ambiental que hará todo el tema de estudios de vulnerabilidad de las poblaciones que se han encontrado ubicadas en donde se tienen intereses ambientales o de carácter territorial que ha influido mucho en el marco del conflicto armado. Una comisión étnica y que se encarga de incorporar el enfoque étnico y de lograr ese diálogo entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Especial para la Paz. Y la comisión de género,
que también está creado por un grupo de magistradas que lo que busca es la no discriminación y evitar, digamos, la exclusión de las mujeres en este proceso, pero además garantizar medidas efectivas que les permitan participar, no solo a las mujeres, sino personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas en todas las decisiones judiciales. ¿Y qué escenarios de participación tiene previstos el sistema? Para la Jurisdicción Especial para la Paz son 3, pero el primero y el más relevante hasta ahora, además se nos quedó por tiempo, es la presentación de informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Es la primera herramienta que tienen las víctimas, las organizaciones, para dar a conocer sus hechos a la Jurisdicción Especial para la Paz y que puedan tener una efectiva investigación y sanción al interior del mecanismo de justicia. Rápidamente, les voy a... Y rápidamente les voy a contar qué contenidos mínimos debe tener la presentación de los informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Aunque también les voy a dejar el documento guía que creó la sala y como un infograma y una presentación, la presentación se las voy a dejar mucho más básica para que también puedan tener como la información de cómo presentarlo, sin perjuicio de que si alguna organización de ustedes que están acá o que lo podamos hacer con la escuela, podamos hacer un foro específicamente para la construcción de informes ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Listo? Lo que pasa es que siempre son temas bastante densos y complejos y el tiempo también nos da, claro, y hay muchos cuestionamientos que también requieren como algún tema o algún tipo de resolución y a veces el tiempo, digamos, que no nos lo da, pero son muy interesantes. ¿Qué requisitos mínimos debe tener un informe? O sea, con esto se recibe un informe ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Nombre de la organización, porque acuérdense que se recibe por organizaciones. No una persona individualmente considerada va, presenta su caso y dice, mire señor, yo vengo y presenté mi caso. Lo que buscamos es que sean casos por organizaciones o por personas que se agrupen para presentar el caso. Y la organización debe darnos su dirección y ciudad, sus datos de contacto y los datos de quien presenta el informe. Si consideran que hay un riesgo de seguridad para las personas que presentan el informe, pueden solicitar expresamente el anonimato de quienes presentan el informe cuando o al momento de presentar el documento, para que la JEP tome las medidas que correspondan en términos de seguridad. Debe tener unos contenidos materiales. Contenidos materiales que son muy básicos. Descripción de los hechos. No pido elementos probatorios, solamente que me describan el hecho y la situación que ocurrió. Tiempo, modo y lugar de lo que yo conozca de los hechos que se dieron en causa con ocasión del conflicto armado interno. Y señalar mínimamente si esa información la conoce alguna otra entidad. ¿Qué entidades del Estado pueden conocer información de las víctimas? La UNP, la Unidad para las Víctimas, las personerías, las defensorías. Yo pude ir, la UAU hace parte del mecanismo de unidad para las víctimas. La fiscalía, yo presenté algún día una denuncia en la fiscalía, yo no tengo que aportar la denuncia, pero sí tengo que decir, mire, a mí cuando me pasó esto, yo fui a la fiscalía y presenté una denuncia. Y nunca pasó nada, nunca me dieron informe de nada, pero yo sí sé que yo la presenté. ¿Sí? No se aportan, aquí no es necesario aportar elementos probatorios.
Estos son los contenidos mínimos de un informe. Si con esto se presenta un informe, lo recibe la sala de reconocimiento, verdad y responsabilidad. Ya si yo tengo más tiempo, una metodología mucho más definida, yo ya podré agrupar hechos o conductas en una misma categoría, organizar la información según los hechos más representativos, describir cada hecho de la manera más completa posible, si me queda fácil aportar las pruebas, pero esto es potestativo, optativo. Yo defino como organización si lo alcanzo a hacer o no lo alcanzo a hacer. Porque si yo no tengo acceso a la prueba, pero presento mi informe, lo que puede hacer la JEP es que con los otros informes que le presentan las entidades o vía solicitud de información pueda conseguir esas pruebas para soportar ese informe que presentan las organizaciones. Entonces, por lo pronto, lo importante es que conozcan los requisitos mínimos de la presentación de un informe. Hablábamos hace poco con Viviana y es que antes lo que se había dicho es que tenía que aportarse la prueba y era un poco como trasladarle la carga de la prueba a las víctimas para tener como que demostrar a manera indiciaria o probatoria la responsabilidad de algún actor frente a un caso que yo presentara a la JEP. Y para esto también se lanzó un anteproyecto y las organizaciones hicieron las observaciones correspondientes. Esto fue lo que quedó, que mínimamente tienen unos requisitos y que ya si la organización considera que tiene mayor capacidad para presentar otro tipo de informes con temas adicionales, puede adelantarlo. Pero no es obligatorio para todos presentar la información ni agrupada, ni por hechos más representativos, ni hacer como la descripción tácita, sino que puede adelantar el informe frente a situaciones que le hayan ocurrido. ¿Listo? Como les dije, perdón por el tiempo, ¿ya me pasé? Bueno, ya me pasé. Pero como les digo, es un tema bastante denso, bastante complejo. Espero que no sea la última vez que nos vemos, sino que podamos seguir adelantando el trabajo. Viviana de la escuela ya tiene mis datos y si no en la página de la Jurisdicción Especial para la Paz están como enlace para Antioquia, ahí está el correo y el teléfono, para que si ustedes consideran que ustedes desde su organización necesitan un apoyo para la construcción de los informes o mayor información, lo podemos ajustar y lo podemos adelantar. Ya te recibo, pero quería como agradecerles toda la atención. Yo sé que es un tema bastante complejo, que quedan algunas dudas sin resolver, pero lo hemos venido resolviendo en la medida que tenemos como información. Es que me da pena que ya está el otro conferencista. Bueno, dos pequeños. Ojalá se la pueda resolver porque hay cosas que todavía no puedo inquietud es lo que ha suscitado, la inquietud es lo que se ha dado en la Jurisdicción Especial de Paz con ocasión del papel jugado por Presidencia y Secretaría, que incluso se dio una renuncia de uno de ellos, y las autorizaciones que dieron para salir del país a algunos excombatientes, ¿sí? Como que los pusieron en la picota pública frente a eso, uno. Y dos, el movimiento sindical, además de tener asesinatos con ocasión del conflicto, también ha tenido procesos de amenazas, de exilios, de hostigamientos, etcétera, en muchos casos, que están denunciados en fiscalía, en diferentes entes y que fueron asumidos por la UNP, pero que hoy por hoy no cuentan para nada, supuestamente porque acontecieron unos años atrás, bueno, y que por eso ya no hay inminente peligro. ¿Qué se puede hacer frente a esos casos como tal? Bueno, frente a lo primero, yo hago como una notica metodológica. A las 2 de la tarde, recuerden que también nos va a acompañar Gabriel Rojas del ICTJ. Algunas inquietudes que les quede en relación con el tema de la jurisdicción especial también las podemos abordar con él, porque ahorita el tiempo sí nos apremia un poco. Max Yuri ya está acá y solo puede estar con nosotros hasta las 12, entonces yo les propongo que aprovechemos que él está para continuar con el tema de la comisión y todas estas dudas que ustedes tienen frente a la jurisdicción, pues podemos retomarlo a las 2 de la
Perfecto. Igual frente a lo primero, vuelvo y te digo, estamos trabajando sobre los comunicados que da la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, los comunicados, digamos, que están en la página frente a las situaciones que han venido ocurriendo, son materia de investigación para garantizar, digamos, que también credibilidad frente al trabajo que estamos haciendo. Y lo segundo es que pueden documentarlos. Podrían documentarlos y también podrían incluir pues cuál es como el objetivo suyo en el momento de la documentación. Si lo que quieren es visibilizarlo, obtener una respuesta judicial, jurídica, una sanción penal, o qué buscan o qué finalidad tienen con esa presentación de ese informe. ¿Listo? Agradecerles nuevamente muchísimo, qué pena, hay cosas que como estamos en construcción todavía son temas que no podemos solucionar de fondo, pero que intentamos seguirnos viendo para ir dándoles o aportándoles la información que corresponde en cada caso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Sandra por su aporte. Yo guardé, me tomé la providencia de guardar las No, igual si les va a prestar no hay problema, pero entonces te pido que cuando los vayan a compartir, porfa las compartan entre ellos. Sería muy bueno acordar entonces también si se puede hacer ese foro porque